Buenos días a todos los presentes. Les saluda Indiana Mena, encargada del área de inteligencia comercial de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación, CAMTIC, quien les da la más cordial bienvenida a este webinar denominado Contabilización de criptomonedas. Se les pide a todos los participantes mantener el video apagado durante toda la sesión, tener el micrófono en mute o silencio durante la sesión y solo activarlo cuando se requiera hacer un comentario o intervención. Para participar durante la sesión con algún comentario, por favor presionar primero la opción de Raise Hand o levantar la mano y esperar a que se le asigne su turno. Recuerde que puede hacer estas preguntas y comentarios mediante el chat para mantener mayor orden y control. Al finalizar la sesión, le llegará a su correo una pequeña evaluación de esta misma actividad, por lo que le agradecemos que nos colabore completándola, ya que esto nos permite recabar información valiosa. Finalmente, deseo presentarles a nuestros expertos. Tenemos a Ivania Sandí, Senior Manager de Grant Thornton, y Jorge Salazar, socio de auditoría de Grant Thornton también. Sin más, les cedo la palabra a nuestros expertos. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias. Buenos días a todos. Ah, Vamos a una presentación. Me avisa, por favor, si ya se está. No sé por qué tengo un eco. Sí, es que si usted y Ivania están cerca, tienen que apagar alguno de los dos el micrófono. Ok, ok, perfecto. Y ya se puede ver la presentación, nada más la Muy bien. abrimos. Deja cambiarla, por favor. Ok, listo, muy bien. Bueno, muchas, todavía hay un eco y ahora sí. Muchas gracias a todos los participantes y vamos a dar inicio a este pequeño taller o curso. Lo primero que debo decirles es que porque nos ha pasado en previas presentaciones de este tema, la gente nos empieza a hacer preguntas específicamente sobre criptomonedas y no somos expertos en criptomonedas, nosotros somos auditores. Lo que nos tiene acá hoy es el tema específico de cómo se contabilizan, cómo se reconocen contablemente eh, las criptomonedas. Eh, eh, Aunque vamos a tener un conocimiento o a abrir un poquito el espectro de qué son criptomonedas en términos muy generales, sí quiero hacer esa salvedad de que no somos expertos en criptomonedas y tampoco pues podemos brindar consejos de inversión o especulación, o todo lo que el mundo de las criptomonedas conlleva y mucha gente se decanta por esa parte. Y específicamente vamos a ver de criptomonedas, sí, pero de la contabilización y de lo que indican las normas contables de cómo debemos enfrentarnos, cómo debemos registrarlas cuando nos enfrentamos a una compañía o de forma personal tenemos o transamos con criptomonedas. Entonces, en términos muy generales, la descripción del taller es considerar cómo una entidad debería registrar contablemente las criptomonedas. Lo que queremos abarcar son 5 puntos, conceptos básicos y aspectos importantes de las criptomonedas, como les decía, algo muy general. Evaluación de enfoques contables para los diseñadores de estos instrumentos. Vamos a ver un ejemplo práctico, que aquí yo creo que es donde se termina de aclarar la teoría que previamente ofrecemos sobre la que vamos a hablar. Otros temas muy generales a considerar sobre criptomonedas y tal vez como punto número 5 vamos a tocar la actualización, lo más reciente que ha surgido específicamente la contabilización de criptomonedas que tiene que ver con los principios norteamericanos que no habían tenido una gran pronunciación o habían tenido incorporación en esto, más bien se basaban en normas contables, pero ahora los principios norteamericanos ya se manifestaron y han emitido una enmienda de cómo deberíamos registrar estos instrumentos financieros. Muy bien, entonces conceptos muy básicos, ¿verdad? ¿Qué es una criptomoneda? Es un dinero digital o virtual que utiliza una criptografía para asegurar la transacción, controlar la creación de unidades monetarias adicionales y verificar la transferencia de activos. ¿Por qué? Porque la criptomoneda, aunque no lo parezca, es única. O sea, cada criptomoneda tiene un lenguaje en común y ese lenguaje lo que logra es eh,
hacerla única. Su trazabilidad es mucho mayor que cualquier otro tipo de moneda, pero porque es obviamente virtual, pero sí hay que entender que cada criptomoneda es única, como un billete o una moneda que tienen su composición, en el caso de los billetes, que hasta incluso tienen un número de serie que los hace únicos, a pesar de que un mismo billete de $100 tiene el mismo valor, pues dos billetes de $100 son diferentes. Así son las criptomonedas también. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, se logra a través de una criptografía, que es el lenguaje sobre el cual, los códigos sobre el cual se crean y se emiten posteriormente una vez que se van, el tema de todas las criptomonedas es que se van minando, van cayendo, resolviéndose un montón eh, problemas matemáticos, para decirlo de alguna forma, y van cayendo los bloques, y estos bloques, por eso se llama esta criptografía, el famoso, lo que hemos escuchado hablar de blockchains, donde van cayendo estos bloques y cuando se completa una serie de bloques, eh, tenemos ya una criptomoneda. Diferentes tipos, diferentes cantidades de bloques, diferentes estructuras, pero todo bajo un lenguaje criptográfico que se establece en el lenguaje de bloques, con la teoría de los bloques. Vamos a ver aspectos importantes de las criptomonedas. Eh, en contraste con formas tradicionales de dinero que se controlan usando sistemas bancarios, las criptomonedas utilizan un control descentralizado. Eso creo que es bastante claro. O sea, yo no necesito ir a un banco para poder obtener o dar una criptomoneda. Eso tiene también la ventaja que dos partes pueden realizar transacciones con otra directamente sin la necesidad de intermediario, porque acabo de decir, ¿verdad? Eso ahorra tiempo y también dinero. Sabemos que las transacciones financieras pues tienen un costo, la mayoría de ellas, y pues dos personas sin necesidad de acudir a un tercero, ente financiero o bancario, pueden realizar transacciones con criptomonedas. Creo que esto es más la razón de ser y lo fascinante de, de este tipo de valores. El control descentralizado de una criptomoneda funciona mediante bloques de cadena, lo que dije anteriormente, los famosos blockchains, que es una base de datos de transacciones públicas que funciona como un libro de contabilidad distribuido. Distribuido es fundamental. Hay que segregar dos cosas aquí y separarlas. El que sea una criptomoneda, porque también escuchamos mucho las noticias de que hubo un fraude, de que alguien le robaron, pues sí, son como cualquier valor y como el dinero me lo pueden sustraer y siendo un activo virtual, con más razón, ¿verdad? No es como, no lo puedo custodiar como puedo custodiar el dinero físico o cualquier otro valor físico, pero el que sea distribuido es lo que le da ese valor o esa originalidad a una criptomoneda. Distribuido, ¿por qué? Porque no, la estructura, el átomo de la criptomoneda no está en un lugar físico, está distribuido en bases de datos en diferentes partes del mundo y entonces esa criptomoneda no se puede robar, no se puede destruir en su estructura, se puede robar físicamente, o sea, puede pasar hasta manos mías siendo otra persona o viceversa, pero no se puede el elemento o la criptomoneda como tal, no puedo entrar yo a destruirla, a cambiarle su valor desde un medio electrónico. ¿Por qué? Porque está constantemente en diferentes localidades del mundo y por eso se dice que es como un libro de contabilidad distribuido. Un libro de contabilidad también porque tiene un lenguaje único y la hace única. No es que están un montón de criptomonedas en una base de datos y ahí puedo ir a tomarlas fácilmente, ¿verdad? Lo que hablaba del control descentralizado, este, ya lo tocamos, y en el mercado de estas monedas es activo, habiendo en la actualidad alrededor de 1.600 criptomonedas, y esto cambia día con día. Cada vez que damos este taller o este curso, tenemos que ir a actualizarnos un poco, y es probable que lo hicimos, lo hicimos la semana anterior y lo actualizamos, y puede ser que ya hoy existan más o menos monedas, porque es un mundo cambiante completamente. Eh, Se calcula que deben haber más de 10.000 criptomonedas o criptodivisas. ¿Y por qué? Porque es algo que cualquiera puede crear.
con ciertos conocimientos de computación y un equipo adecuado, eso sí, que es bastante oneroso, yo puedo crear una criptomoneda bajo mi nombre. ¿Qué es lo importante? Que esa criptomoneda llegue a tener un valor. Y cuando esa criptomoneda que yo, la persona física, he creado, eh, la llevo y alguien se interesa en comprarla, ahí empieza a tener un valor. No antes, ¿verdad? Antes de eso es simplemente eh, un activo, una creación, como puede ser cualquier otra en el mundo digital, que si no tiene esa trazabilidad, pues no tiene el valor que todos pensamos tiene las criptomonedas. Por eso hay tantas a nivel mundial, pero no necesariamente todas son valiosas y por supuesto que todas tienen diferentes denominaciones y valores, como lo vamos a ver más adelante también. En este mismo marco de- de actualización, existen tipos de criptomonedas, como todos lo saben, y mucha gente más bien piensa que cuando se habla de criptomonedas, inmediatamente piensa en Bitcoin y creen que solo existe el Bitcoin. Lo vamos a ver, existen muchísimas otras criptomonedas. Aquí, este es el top 10 actualizado este, a la semana anterior. Como les digo, esto cambia. Cada vez que hacemos esta presentación me encuentro algunas nuevas, las que siempre se mantienen y creo que son los reyes de la corona, especialmente el Bitcoin, por su valor y por su fama y por lo que decía antes, que ya muchas gentes a nivel del mundo lo aceptan como un medio de acumular valor o de hacer negocios, de especular con su valor también. Sabemos que el Bitcoin ha tenido momentos donde su valor ha sido sumamente alto y otros donde ha bajado y eso da, y su valor cambia todos los días. Entonces, como la mayoría de las criptomonedas, da opciones para especular eh, y obtener ganancias o, en algunos casos, muchas pérdidas también con la utilización de estas monedas. Las voy a mencionar rápidamente, pero bueno, el Bitcoin es la estrella de las criptomonedas, por supuesto. El Ethereum es una criptomoneda que se utiliza mucho también, tiene bastante valor, que estaba hace poco la vi por los $3,000, algo así. Es una criptomoneda que se utiliza mucho también para comprar otro tipo eh, de activos que también que utiliza la teoría de bloques o los blockchains, que son obras de arte o tokens no fungibles, que son creaciones virtuales únicas también, y esta criptomoneda es la estrella para la compra o venta de este. Pero como cualquier otra también tiene su valor y sí, definitivamente en este top 10 es la segunda después del Bitcoin. Después de estos vienen el Tether, que es que está conocida, es otro tipo de criptomoneda que la caracteriza, que es un stablecoin. Eso quiere decir que tiene un valor de respaldo. Cada uno de las unidades que se genera de esta criptomoneda tiene su respaldo en dólares. Entonces, es el equivalente a, podría decirse, a un cheque a una figura común cualquier otra, en donde una criptomoneda de este tipo equivale a X número de dólares, tienen valor de respaldo, entonces son estables, son monedas que tienen un respaldo y no dependen tanto de la especulación, sino que tienen un valor establecido. El Binance es también, se usa para, como una moneda de pago para realizar transacciones en mismas criptomonedas. Se utiliza mucho el mercado de las criptos cuando, cuando me dedico a comprar y vender criptomonedas y la forma de pago no es la misma criptomoneda. Por ejemplo, compro bitcoins, pero me los pagan en Binance. Esa es una característica de esta moneda, se usa mucho para eso, aunque se puede utilizar como cualquier activo que tiene valor, lo puedo utilizar en otros tipos de negocio, pero esta no es esa característica. La Solana, eh, esta no recuerdo muy bien, creo que se utiliza para transacciones internacionales. Recordemos que cuando se hacen transacciones internacionales, generalmente necesito usar letras o garantías o algún tipo de instrumento bancario. Bueno, esta moneda se utiliza mucho también para esto, para respaldar transacciones internacionales. El Ripple es utilizada principalmente para transacciones transfronterizas también. El USD Coin es un stablecoin también.
El Dogecoin es una moneda que se hizo, como decía al principio, se hizo porque alguien quiso simplemente hacer un activo eh, virtual eh, para hacer memes, lo que conocemos como memes, y resultó que generó cierto gusto y la gente empezó a comprarlo. Entonces, eh, adquirió un valor. El Cardano también es una moneda, las dos que siguen y el AVE es también conocidas por ser muy estables y se utilizan en transacciones eh, transfronterizas. Pero todas ellas tienen un valor y como tal podrían utilizarse en cualquier tipo de negocio. Esto es más o menos para enfocarles a qué es algunas de las criptomonedas y cómo esto cambia, pero a manera muy general, para ahora sí introducirnos en lo que es específicamente el, la contabilización de criptomonedas. Antes de que iniciemos esta parte, Ivania va a empezar a ver, y tengo que decirlo, las criptomonedas surgieron después de las normas contables que ya años atrás hemos tenido. Algunas de ellas se detallan acá. ¿Qué sucede? eh, Como es algo que surgió después de que existen las normas, o sea, que ya las normas existían, pues viene y surge pronto algo nuevo que son criptomonedas y ahora sí, como contablemente debo registrar una criptomoneda. No hay a la fecha una norma, por lo menos en normas internacionales de información financiera, no existe una norma específica que trate, como algunas que vemos ahí, propiedad de inversión, propiedad de planta de equipo, otros activos, no existe una norma que trate, que explique o normalice el tratamiento contable de las criptomonedas. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en la práctica? Lo que hemos hecho, que se ha dado a nivel mundial, y lo que las normas y los entendidos en esta materia nos sugieren es, vamos a hacernos un análisis de dónde se encasilla, o sea, dónde podemos llevar este activo tan diferenciado, qué se asemeja, en cuál norma es la que mejor cabe para así eh, darle el tratamiento contable adecuado. Entonces, vamos a iniciar un repaso rápido de todas las normas que se han visto y cuál específicamente es la que más se adapta a la contabilización de una criptomoneda. Que cedo la palabra a Iván para que empecemos con la primera norma, que es el estudio efectivo. Que subir. Ahí, No te escucho. es que no se puede ver. Sí, se escucha. Es que entra que tiene Ok, ok, adelante. bueno, como explicaba don Jorge, Ah, bueno, como explicaba don Jorge, en esta sección lo que vamos a considerar es cómo una entidad que está reportando bajo las normas internacionales de información financiera podría categorizar el registro contable de activos por criptomonedas y si esto es aceptable según las normas. Entonces, para ello se revisaron estas 6 normas en las cuales alguien podría pensar que podría contabilizarse de acuerdo a alguna de ellas. Y lo que vamos a hacer en esta sección es ir revisando cuáles son las definiciones que nos da la norma versus cuáles son las características que tiene una criptomoneda y en función de eso ir descartando o poniéndole un check a cuáles sí o cuáles no podrían ser parte de la contabilización de las criptomonedas. Entonces iniciamos con lo que es la NIC 7, el estado de flujos de efectivo. En la NIC 7, estado de flujos de efectivo, vamos a encontrar eh, dos definiciones, lo que es efectivo y lo que son equivalentes de efectivo. En realidad, la NIC 7 no da una definición como tal de qué es efectivo, solamente establece que el efectivo comprende efectivo en caja y depósitos a la vista. Y sobre equivalentes de efectivo, la LICET establece que los equivalentes de efectivo son inversiones altamente líquidas a corto plazo que son fácilmente convertibles a montos conocidos de efectivo y que están sujetos a un riesgo insignificante de cambios en el valor. Adicional, en la ley 32 de instrumentos financieros, cuando habla de moneda, en este caso sería el efectivo,
dice que es un activo financiero, ya que representa el medio de cambio y por lo tanto es la base sobre la cual todas las transacciones se miden y se reconocen en los estados financieros. Es decir, según las normas, el efectivo es la partida más líquida que tenemos en los estados financieros. El efectivo puede ser dinero en caja, dinero en bancos, depósitos a la vista, es decir, es el dinero que tienen las empresas para su disposición inmediata. Acá también es importante recalcar que el Banco Central de cada país es el ente emisor que va a estar regulando y administrando todo lo que tiene que ver con la moneda legal y efectivo de cada uno de los países. Ahora bien, cuando vemos las características de las criptomonedas, se indica que las criptomonedas no están respaldadas por un gobierno o un banco central. Además, no se considera moneda de curso legal en prácticamente ninguna jurisdicción. Las criptomonedas no pueden considerarse un equivalente de efectivo, tal como se define en la ley 7, ya que no pueden intercambiarse fácilmente por ningún bien o servicio. Y las criptomonedas no pueden clasificarse como equivalentes de efectivo, ya que están sujetas a una volatilidad de precios considerable. Es decir, según las características de las criptomonedas, no podrían categorizarse bajo la ley 7 de estados de flujos de efectivo. Acá, sin embargo, sí es importante mencionar que si bien las criptomonedas son utilizadas en muchos países, no significa que se consideren moneda de curso legal. Por ejemplo, hay los países que permiten el uso de criptomonedas, entre ellos está India, Japón, México, Singapur, Angola, Costa Rica, Ecuador, Argentina, Chile y otro montón de países más. También hay países que prohíben el uso de criptomonedas, como lo de China, Qatar, Egipto, Marruecos, Nepal y otros. Y si bien se utiliza en muchos países, actualmente solamente hay dos países que han adoptado el Bitcoin como moneda de curso legal, que fue El Salvador en el 2021 y la República Centroafricana en el 2023. También en la actualidad se está trabajando sobre normativa que permita una regulación a las criptomonedas. Sin embargo, es algo que se está trabajando y no hay nada como en específico. Se hablaba de la Unión Europea, de Brasil y de Reino Unido, pero no hay nada aún establecido. Entonces, bajo esta premisa no podría contabilizarse bajo el índice 7 de Estados Unidos. La siguiente norma que vamos a revisar es la NIC 39 de instrumentos financieros. Y aquí vamos a revisar si se podría categorizar como activo financiero a valor razonable con cambios en los resultados. Bueno, aquí se menciona la NIC 32, pues la NIC 32 y la NIC 39 hablan sobre instrumentos financieros. Y la NIC 32 define que un activo financiero es cualquier activo que es efectivo, que es un instrumento de capital de otra entidad, eh, que es un derecho contractual de recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad, o de intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad en condiciones que sean potencialmente favorables para la entidad, como por ejemplo una cuenta por cobrar, un depósito en garantía, o un contrato que será o puede ser liquidado con instrumentos de capital propios de la entidad, como por ejemplo un documento por cobrar o una inversión. Ahora bien, las características de las criptomonedas dice que las criptomonedas no son instrumentos de capital o contratos que se liquidarán con instrumentos de capital y que la posesión de criptomonedas no otorga al titular ningún derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero, como por ejemplo si lo tenemos cuando tenemos, por ejemplo, alguna participación en alguna compañía en la cual en algún momento yo espero recibir un retorno de esa inversión que yo tengo. Entonces, por lo tanto, no podríamos categorizar las criptomonedas bajo la NIC 39. La siguiente norma que tenemos es la NIC 40 de propiedad de inversión. Y la definición de propiedad de inversión según la NIC 40 es que una propiedad de inversión es un terreno, un edificio o una parte de un edificio o ambos que se mantienen para obtener rentas o para la apreciación de capital. Por ejemplo, una propiedad de inversión sería si yo tengo una compañía que se dedica a alquilar oficinas y entonces todos los meses yo voy a recibir un alquiler sobre esas oficinas. O, por ejemplo, podría ser un terreno que tiene la compañía, pero que no utiliza para el uso normal de sus operaciones, sino que es un terreno que quizás compró
tuvo una buena oportunidad, lo compró y está esperando que tal vez le aumente el valor y más adelante venderlo, eso sería una propiedad de inversión. En el caso de las criptomonedas, significa que aunque algunas entidades mantienen criptomonedas por la creación de capital, nuestro punto de vista es que sería inapropiado que una entidad las clasifique como propiedad de inversión y las mida al valor razonable con cambios en resultados, ya que las criptomonedas no son activos físicos. Por lo tanto, no podría categorizarse como una propiedad de inversión. La otra norma en la cual se podría pensar, ¿verdad? Que podría categorizarse sería como propiedad, planta y equipo. Eh, En la NIC 16, cuando se habla de propiedad, planta y equipo, se indica que tienen que ser elementos tangibles, por ejemplo, un terreno, un edificio, un vehículo, eh, es decir, todos aquellos bienes que voy a utilizar en la producción o para fines administrativos y de los cuales yo espero recibir beneficios económicos a futuro. En el caso de las criptomonedas, ellas no tienen ninguna forma física, por lo tanto no podrían considerarse eh, como parte de la ley de propiedad planta. Muy bien. Como ven, lo que hemos venido haciendo es analizando normas en cuál podríamos encasillar las criptomonedas y ya hemos descartado varias por diferentes características como lo venía diciendo Iván. Y ahora llegamos a la NIC 38, activos intangibles, y la definición de un activo intangible es un activo no monetario, identificable sin sustancia física. Ah, ¿qué quiere decir esto? Vamos a desglosarlo un poco. Identificable, que se puede separar, que se puede dividir, o sea, se puede vender, transferir, otorgar, surgen derechos, tiene otras características, eh, eso lo hace identificable. Activo no monetario, la NIC 38 define los activos no monetarios como dinero en efectivo, eh, y activos que se reciben. Más bien define los activos monetarios como dinero en efectivo y activos que se recibirán en montos fijos y determinables. El valor de una criptomoneda no es fijo ni es determinable, como sabemos, cambia a diario, eh, sino que está sujeto principalmente a esas variaciones. Entonces, por lo tanto, no es de naturaleza monetaria, sino de naturaleza no monetaria. Y aquí uno podría pensar, hay como una contradicción, porque yo pienso que una criptomoneda es como sí, ya por su definición me suena como dinero, como monetario. Pues no, en su estructura, por sus características, es un activo no monetario. Y sin sustancia física, creo que esto es muy obvio, ¿verdad? Es un activo virtual y por consiguiente, a diferencia de otros activos, no tiene una sustancia física. Esto es más bien claro, ¿no? Entonces, vean que a diferencia de las X que veníamos teniendo con otras normas, con respecto a la NIC 38, activos intangibles, aquí tenemos ya un check verde que nos dice, sí, aquí podría encasillarse perfectamente una criptomoneda. Eh, Ahora bien, entrando en la materia ya propiamente, sabiendo que la NIC 38 nos permite, por las características de los activos de las criptomonedas, considerarlo un activo intangible, vamos a ver un poquito cómo se contabiliza. La NIC 38 tiene dos opciones para contabilizar activos intangibles. Una que es al costo y otra que es el valor revaluado. Y aquí es donde está eh, el secreto, diría yo, con la ciencia de considerar un activo intangible, porque puedo mantenerlo un valor revaluado. Entonces, si lo contabilizo al costo, los activos se miden al costo y se hace un reconocimiento inicial y subsecuentemente se les debe aplicar o amortización o deterioro. ¿Cuáles activos, por ejemplo, típicos que yo mantengo al costo? Eh, Alguna marca, un goodwill, que son de los activos que más nos encontramos y que si algunos de ustedes han tenido experiencia con ese tipo de activos, la metodología de registro es al costo y posteriormente año a año tengo que evaluar si esos activos tienen deterioro o si son registrados al costo, pero les definí una vida finita, qué sé yo, una marca que puedo utilizar por un periodo específico o
o a cualquier otro tipo de activo que yo se me otorga para utilizar por un periodo específico, pues bueno, lo puedo amortizar en ese periodo. Los que no tienen un periodo específico, pues tengo que evaluarlos año a año, como es el caso que mencionaba de un goodwill, en el que tengo que ir año a año evaluando si tiene algún deterioro o no para registrarlo contablemente o reconocer. Pero está el método de revaluación y este método que es lo que nos dice, los activos intangibles se miden al costo igual, ¿verdad? En su reconocimiento inicial y subsecuentemente aquí es la diferencia, se miden al valor razonable menos amortización acumulada o pérdida por deterioro. Siempre deja abierto la posibilidad de amortizarlo o ajustarlo por un deterioro. Sin embargo, en el caso específico de las criptomonedas, el valor razonable se ajusta bueno, para las que tienen valores razonables, se ajusta casi a diario. Entonces, probablemente no va a existir ni amortización ni deterioro porque su mismo ajuste del valor razonable lo mantiene a un valor que no va a requerir ninguna amortización ni deterioro. Pero bueno, lo importante es que la NIC 38 sí permite registrar un activo intangible y revaluar. ¿Cómo debe contabilizarse? Eh, eh, Esto aplica, ¿verdad? Aplicar el modelo de revaluación de la NIC 38, o sea, llevar a un valor razonable, requiere algo muy particular, que exista un mercado activo. ¿Qué quiere? ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque tal vez voy a explicar un poquito aquí. ¿Por qué? Pues los activos intangibles generalmente son de características específicas. O sea, vamos a ver una marca, por ejemplo. Y igual, a pesar de que sean marcas del mismo negocio, la marca Coca-Cola es diferente a la marca Pepsi. Y sabemos que son bebidas muy parecidas, que están en un entorno de negocio de operación muy similar, pero son diferentes, tienen valores diferentes. Entonces, no hay un mercado activo para esa marca, por ejemplo. O que puede ser aún más específico, lo que les mencionaba de un goodwill. Un goodwill se determina cuando yo adquiero una, una subsidiaria y pago un valor por sobre el valor en libros de esta subsidiaria, porque es un valor razonable, lo que voy a pagar. ¿Y qué sucede? Que tendría que darse para... No existe un mercado donde yo puedo ir a vender el goodwill que compré o que determiné en la compra de la subsidiaria A o B o C. Incluso en una misma compañía puedo tener goodwills que se han ido formando o determinando en diferentes compras y tienen diferentes valores. Son activos intangibles, pero sumamente específicos. No hay mercados. La norma menciona un ejemplo de un mercado activo eh, antes de que existieran las criptomonedas, menciona la norma, un ejemplo de mercado activo y hablaba de las licencias de taxi en Nueva York. ¿Y eso qué quiere decir? Que existía un mercado donde la gente compraba o vendía licencias de taxi y había una oferta y una demanda. Entonces, ese mercado activo permitía decir que en determinado momento una licencia de taxi costaba un valor, siendo un activo intangible, pero tenía un valor que el mismo mercado en oferta y demanda ofrecía. ¿Qué sucede con las criptomonedas? Y tenemos un mercado activo, todos lo sabemos, en cualquiera podemos ir el día de hoy y ver cuánto vale un Bitcoin y con base en ese precio podríamos, si tuviéramos un Bitcoin el día de hoy o tuviéramos la intención, con base en ese precio podríamos venderlo o comprarlo si para nuestros efectos el precio es funcional. Entonces, ese mercado que da el mercado, ese precio, perdón, ese valor o precio que da el mercado, es lo que se llama un mercado activo. Me permite a mí, no soy yo el que lo defino, pero me permite a mí entrar en una negociación y poder adquirir este tipo de activos. Con base en eso es que la NIC 38 nos permite la contabilización. Ahora vamos a entrar en específicamente lo que es la contabilización. Esto que les voy a decir va a sonar un poco enredado, pero Iván va a venir luego a aclararlo con el ejemplo numérico. Vamos a ver, cuando yo tengo una criptomoneda y se da un aumento de valor, lo que me dice la norma es que tengo que hacer dos pasos. Y también cuando hay una disminución de valor, son los que estamos viendo ahí. Cuando se da un aumento de valor, debo reconocer un superávit por revaluación, o sea, una cuenta patrimonial. Todavía no reconozco el resultado, es una ganancia o una pérdida. Bueno, si hay aumento, voy a reconocer una ganancia, si hay disminución, voy a reconocer una pérdida. Me dice que lo debo reconocer en un superávit por revaluación, pero eso siempre y cuando en el mismo ejercicio contable, o sea, en el mismo año contable, o mes, el ejercicio es un mes, pero
hablamos de años contables, se ha reconocido una pérdida, porque si ya yo reconocí una pérdida en resultados, o sea que impactó el resultado del periodo porque el valor de una criptomoneda bajó, yo debo ir y reversar esa pérdida hasta llevarla a cero, y ahora sí, cualquier aumento por sobre el valor de esa pérdida previamente reconocida, la reconozco como un superávit. ¿Y por qué como un superávit? Porque todavía no lo estoy vendiendo. Vean que aquí lo que tengo es un aumento del valor, no una venta. Solo se van resultados cuando tengo ya una venta o una compra, pero no se van resultados antes. Y en el efecto inverso, si bajó el valor, entonces lo que me dice, voy a reconocer la pérdida en resultados, salvo que en el mismo ejercicio haya reconocido un superávit, y entonces más bien voy al patrimonio, primero veo si tengo superávit, lo bajo hasta llegar a cero, y si paso o si bajo más de cero, pues entonces reconoceré una pérdida en el estado de resultados. Entonces, bajo MIF tenemos dos pasos que siempre debemos evaluar cuando hay un aumento o disminución del valor de una criptomoneda. Sabemos que son todos los días, pero para términos contables, este ejercicio se debe hacer al cierre contable, o sea, 31 de diciembre para nuestros mercados en Costa Rica. Veamos esto con un ejemplo un poco más práctico, ya numérico, para que les quede claro de cómo sería el tratamiento de estos aumentos, compras, ventas y aumentos o pérdidas del valor de una criptomoneda. Bueno, para ver el ejemplo práctico y para que quede un poquito más claro, en este ejemplo, por ejemplo, se registra la compra de 100 criptomonedas. Entonces, en el momento uno en que llegamos y compramos las criptomonedas, ¿cuál es el registro que debemos realizar? Vamos a realizar el registro de un intangible por criptomoneda contra la salida del efectivo por 100, que fue lo que en este caso me costaron esas criptomonedas. Llega el momento 2 y en el momento 2 hubo un aumento en el valor de las criptomonedas por 5. Entonces, ¿qué es lo que vamos a registrar? Un aumento en el intangible de criptomonedas y el superávit por revaluación que mencionaba don Jorge, que es una cuenta patrimonial. Llega un momento 3 y resulta que hay una disminución de 20 en el valor de las criptomonedas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a disminuir en 20 el valor de esas criptomonedas. Y como ya teníamos 5 en el superávit por revaluación, acá lo vamos a disminuir, vamos a dejar la cuenta en cero de superávit por revaluación, y lo que me hace falta en pérdida lo voy a reconocer directamente en el estado de resultados. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener una cuenta de superávit por revaluación con saldo contrario. Llega el momento 4 y hay otro aumento de 30 en las criptomonedas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a registrar el incremento en las criptomonedas, en el intangible por 30. Voy a reconocer ese superávit por revaluación por 30, pero como en el registro anterior ya yo había pasado por resultados 15 de pérdida, entonces lo que se va a hacer es que se reversa esa pérdida y se reversa contra el superávit por revaluación. En una transacción normal, eso se presentaría neto, esta cuenta de superávit por revaluación. Sin embargo, acá lo dejamos un poquito abierto para que quede claro que estos 15 que yo estoy reversando es esta pérdida que había incluido en el punto 3. Entonces, hasta acá, el valor que yo tendría en el superávit por revaluación sería de 15, que serían esos 30 menos los 15. Llega el momento 5 y dice que hubo otra disminución de 40 en el valor de las criptomonedas. Entonces, voy a disminuir mi intangible por 40, me queda un saldo de 15 en el superávit por revaluación, lo voy a disminuir y como todavía me hace falta, entonces lo voy a pasar por resultados que serían estos 25 que están acá. Llega el momento 6, hubo un aumento de 50 en el valor de las criptomonedas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Otra vez vamos a aumentar el valor de la criptomoneda en 50. Vamos a reversar esta pérdida que teníamos en criptomonedas y el restante va a ir contra el superávit por revaluación. Entonces, ya acá el superávit me queda en 25. Eh,
Si no hubiésemos vendido los criptomonedas, contablemente estaríamos así tal cual como quedó ahí. En este ejemplo, vamos a decir que hubo una venta de criptomonedas. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a retirar las criptomonedas por el saldo que teníamos, por 125. Vamos a reversar el superávit que traía yo en esa cuenta, que eran 25. Voy a registrar el efectivo que recibí y en este caso ya quedaría una ganancia en venta de criptomonedas que ya fue algo que ya yo realicé. Si lo hubiésemos mayorizado, ¿verdad? Tendríamos estas cuentitas que están acá. Entonces el intangible ya en este momento donde las vendí, ya el intangible me quedó en cero, el superávit por revaluación me quedó en cero y al final lo único que quedó fue el efectivo que recibí por 25 contra esa ganancia en valuación. Ok. Ok. Vamos a ver algunas, consiguiendo la agenda, lo que tenemos es algunas consideraciones importantes. Yo creo que esto ya lo mencioné, lo de los mercados activos, que eh, se define como un mercado en que las transacciones de un activo pasivo se realizan con suficiente frecuencia o volumen para proporcionar información sobre los precios en forma continua. Entonces, es fundamental que tengamos este mercado activo para poder utilizar esta forma de contabilización. ¿Por qué lo digo? Porque monedas como el Bitcoin o como esas 10 que vimos al principio de esta presentación tienen un mercado activo. Generalmente podemos ir fácilmente a encontrar un valor. Hay algunas dentro de las 1.600 criptomonedas que puedan existir que no lo tienen. Si no existe un mercado activo, esta norma no podría ser aplicada. No tendríamos un asidero o un valor razonable con base en el cual realizar este ejercicio. Ah, vamos a ver también eh, lo que les mencioné también al principio cuando dijimos si se puede adoptar la NIC 38 intangibles. eh, es muy importante que también se considere bajo este modelo de contabilización que las criptomonedas no solo tienen un mercado activo, sino además tienen una vida eh, que puede ser de término indefinido. Eh, ¿Y qué es lo que nos llaman aquí la atención? Ojo, ok, esto es válido, pero tengan cuidado, porque indefinido no quiere decir que sea infinito. Eh, una criptomoneda puede nacer, puede estar, pero puede morir. Puede ser que su mercado se agote, se muera, y ahí ya no tendríamos un activo de vida infinita o no definido, y por consiguiente, entonces esto ya ya podría significar que no podemos aplicar esta norma. ¿Por qué? Porque si se define una criptomoneda que tiene una vida finita, o sea, que la creo y va a tener una vida de 5 o 10 años, pues en ese momento entonces no le aplica esta contabilización de valor razonable, sino tendríamos que ir a a registrarla con una amortización en el periodo que tenga la vida. Es difícil de creer que se vaya a formar una criptomoneda con una vida que va a morir, o sea, que decimos que esta moneda va a durar 10 años solamente. Es difícil de creer, pero bueno, nos hacen también, nos llaman la atención, bueno, tienen que mantenerse estas características para poder usar la NIC 38. Lo estamos diciendo. Lo del deterioro también lo deja abierto eh, por cualquier activo intangible, siempre cualquier tema de deterioro hay que estar muy alerta, como son activos que no se están viendo, no es como el deterioro que vemos, y deterioro, aclaro, aquí estamos hablando de la pérdida del valor. Como un deterioro sería evidente en un activo tangible, eh, en un activo intangible el deterioro no es tan evidente. Por eso siempre en términos contables es un tema de mucho análisis. Bueno, la NIC 38 establece que una disminución en el valor de libros de un activo intangible surge de una revaluación y se reconocen resultados. Sin embargo, las disminuciones se reconocerán en otros resultados integrales hasta el monto de cualquier saldo acreedor en el superávit por revaluación, que es lo que recién vimos en el ejemplo práctico. Se va a reconocer siempre y cuando no exista un saldo en el patrimonio. Si existe un saldo en el patrimonio, pues lo voy a reversar y voy a hacer la diferencia.
Entonces, acá viendo el cuadro de todo el análisis que hemos venido haciendo y descartando las normas que no le podemos aplicar, llegamos hasta lo que recién vimos, que es la NIC 36, que es la norma que mejor encasilla o que mejor calza para el reconocimiento de las criptomonedas. Y por consiguiente es la norma que tiene un check y es como deberíamos considerarla. Hay una segunda norma que puede aplicar bajo ciertas características, que es la norma de inventarios. Y esto depende exclusivamente del modelo de negocio. ¿Por qué? Porque entraría a aplicar, cuando estamos hablando de tema de criptomonedas, únicamente entraría a aplicar para aquellas compañías que se dedican a transar, comprar y vender, o su negocio es eh, 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 no especular, no comprar como una inversión, sino comprar criptomonedas para venderlas y ganarse una comisión o un precio en la transacción de estas. Entonces, para este tipo de empresas, que es muy específica, no es la mayoría de las empresas, más bien yo diría es muy, muy poco lo que se encuentra uno con ese tipo de negocio, específicamente comprar y vender criptomonedas, pues eso ya no es un activo intangible, eso es un inventario. ¿Por qué? Porque la empresa compra esas criptomonedas no para mantenerlas, sino para venderlas y por consiguiente se deben registrar como un inventario. La NIC 2 de inventario que nos dice es básicamente cómo debo yo evaluar cuál es el enfoque de medición de un inventario. Y lo que nos dice es que debe ser registrado el valor el menor entre el costo y el valor neto de realización. El valor neto de realización es el precio en que yo pueda vender ese inventario menos cualquier costo para llevar ese inventario hasta la venta. Pero hace una salvedad y nos dice en el párrafo 3 de estas slides que estamos viendo, sin embargo, también establece que la norma no aplica a la medición de inventarios mantenidos por intermediarios de commodities. Y en este caso, eh, las criptomonedas serían un commodity. Y entonces, específicamente, cuando se trata de un inventario de esta naturaleza, lo que establece es que más bien se requiere que se mida al valor razonable menos, ya no al costo o al precio de venta, perdón, menos los costos de vender, sino al valor razonable. Y entonces dimos un montón de vueltas, como dicen, buscándonos la cola para llegar a lo mismo. Si la norma nos dice que para este tipo de commodities podría clasificarse una criptomoneda, el registro debe hacerse de valor razonable, entonces menos los costos de vender. Sin embargo, los costos de vender una criptomoneda son por su misma naturaleza, son o mínimos, cero, y ¿por qué? Por la trazabilidad que permite la misma eh, figura. Por consiguiente, entonces, prácticamente lo que nos dice la norma es que los inventarios de este tipo se deben reconocer a valor razonable menos cualquier costo que yo tenga para meter ese inventario. Recordemos que aquí estamos hablando de inventario estrictamente como imaginemos tener todas las criptomonedas en un estante para la venta en cualquier momento. Esa es la naturaleza. Entonces, lo que nos dice es eso. Vamos a ir también a snaps. ¿Qué era lo que mencionábamos aquí? Eh, entonces, sí, vean que lo que nos hace, lo que nos dice la teoría es, sí, también el ANIC 2 o el ANIC de inventarios tiene un check para poder reconocerse, pero nos pone un signo ahí de cuidado, nos llama la atención, diciendo, ok, es específico, eh, solo aplica para negocios de este tipo, ¿verdad? Para negocios que se dediquen a la intermediación con criptomonedas. Acá ya tenemos resumen de lo que acabamos de ver. Entonces, resumen de todas las normas que vimos, examinamos para ver en cuál encasilla mejor la contabilización y vemos que sí, definitivamente la 38, o sea, el activo intangible, entonces como activo intangible ahora razonable, es la NIC que le aplica y la excepción que recién acabo de mencionar para los temas de compañías que se dedican a comprar y vender criptomonedas como negocio, que en ellas aplicaría la 2, pero son casos muy, muy específicos. Recordemos a manera general que la conversión de las criptomonedas, eh, habíamos dicho, es un
activo no monetario. Para aquellos que conocen un poco de conversión de estados financieros, los activos no monetarios se convierten a valores históricos. Sin embargo, la característica es para activos de este tipo, intangibles y o revaluados, mejor, o que se están revaluando o ajustando a valor razonable. Lo que nos dice la norma es que en este caso el valor histórico de este tipo de activos no monetarios es su último valor revaluado. O sea, prácticamente el valor de conversión va a ser el mismo del valor, convertirlo para efectos de presentación en estado financiero, el valor de esa criptomoneda va a ser el último valor revaluado, que debería ser el mismo valor al 31 de diciembre del cierre que estamos tratando. O sea, eh, prácticamente no habría cambio en su valor al convertirlo a otra moneda, llámese dólar, colones, cualquier moneda de presentación. Las revelaciones que deben tenerse son las que cada una de las normas, en este caso la NIC 2 o la NIC 38 establece, entonces eso no vamos a entrar mucho en materia ahí. Eh, la misma norma nos dice que hay que revelar en los estados financieros sobre esto. Y algunos problemas de minería de criptomonedas, es tal vez un apartado específico para aquellas compañías que se dedican a crear criptomonedas, en donde se sabe que hay un alto consumo de electricidad, se requiere equipo sumamente especializado, dependiendo de la moneda que esté minando o creando, y allí lo que llama la atención es cuidado porque para efectos de costo podría ser diferente en una moneda u otra, aunque eso se va a subsanar inmediatamente. ah, en el primer ejercicio, pues recuerden que lo que nos dice la teoría es registramos al costo, pero inmediatamente vamos a ir a buscar un valor de mercado y ese valor va a tender a actualizar el valor de la moneda. Independientemente si el minado me costó mucho más o mucho menos dinero para crear esa moneda, en caso de que yo la esté creando y no la vaya a comprar en el mercado, pues independiente de eso voy a tener una ganancia o una pérdida si incurrió un costo mayor a lo que en esa moneda se transa en el mercado, o si incurrió un costo mayor, pues obviamente va a tener una pérdida si me dedico a minar o a crear criptomonedas. Eh, y ahora vamos a ver lo último, la actualización. Hasta aquí lo que hemos visto es lo que nos dicen las normas internacionales de información financiera. Por eso ustedes vieron que vimos todas estas normas específicas con sus numeraciones, eh, lo que se conoce como NIF. Ahora Ivania nos va a hablar un poquito de lo último que va a aplicar, según entiendo, a partir del año 25. ¿Sí? Eh, pero específicamente esto se llama una enmienda, es un pronunciamiento que hace, eh, en los colegios, o los que emiten las normas específicamente norteamericanas, pero sabemos que algunas compañías a nivel mundial, casa matriz o relación con compañías norteamericanas, requieren registrar sus estados financieros bajo norma norteamericana. Entonces, aquí vamos a hablar específicamente ya no de normas internacionales de información financiera, sino de normas norteamericanas, lo que se conoce como US GAAP. Entonces, voy a hacer la palabra a Iván para que nos hable de esta materia. Bueno, como mencionaba don Jorge, todo lo que hemos visto hasta acá ha sido relacionado con lo que son las NIFs, las normas internacionales de información financiera. En este caso, vamos a hablar sobre una actualización que está reciente, se emitió ahorita el 13 de diciembre del 2023, y fue emitida por el FASB, que el FASB es una organización privada sin fines de lucro cuyo objetivo principal es el desarrollo de principios contables generalmente aceptados en los Estados Unidos. Entonces, esta entidad emitió esta actualización que se puede encontrar con estas siglas ASU 2023-08, y dentro de esta actualización incluye todo lo que son intangibles, goodwill, otros y criptoactivos, específicamente el subtopic 350-60. Y acá lo que se abordan son los requisitos de contabilidad y divulgación para ciertos criptoactivos. Eh, para las entidades a las cuales les aplica esta enmienda, dice que son efectivas para los años fiscales que comiencen después del 15 de diciembre del 2024 y que se permite la adopción temprana de esta enmienda. Bueno, el FASB, con la creación de esta enmienda, lo que está anticipando es la orientación, ¿verdad? Para reflejar de mejor manera la economía de los criptoactivos en manos de entidades y también reducir
costos sobre la complejidad de cómo contabilizarlo. Anteriormente a esta enmienda, eh, se indica que los principios de contabilidad generalmente aceptados en Estados Unidos lo que estaban utilizando era la norma 350 de intangibles, goodwill y otros, y que los activos relacionados con criptomonedas se medían el costo histórico menos el deterioro. Entonces, al igual que nosotros en NIF, que estamos utilizando la NIF 38, ellos estaban de intangibles, ellos estaban utilizando esta de intangibles también, solamente que ahora ya hay una nueva actualización propiamente para criptomonedas. Dentro del alcance que tiene esta enmienda, dice que cualquier criptoactivo que cumpla con estas características que vienen acá estarían dentro del alcance de esta enmienda, y se indica que el criptoactivo que cumple con la definición de activo intangible según los US GAAP, el titular que no tiene derechos exigibles o reclamaciones sobre bienes, servicios u otros activos subyacentes, el activo que se crea o reside en un libro mayor distribuido basado en blockchain o tecnología similar, el activo que está protegido por criptografía, un activo que es fungible y que sea un activo que no ha sido creado ni emitido por la entidad declarante o sus partes relacionadas. La forma en la que se va a contabilizar dice que se va a medir al valor razonable con cambios en los resultados del periodo. Esto sí es diferente a lo que nosotros estábamos hablando ahora sobre la NIC 38, porque en la NIC 38, en NIF, lo que estamos haciendo es que si hay una ganancia, primero lo vamos a pasar como un superávit, y ya cuando hay pérdida es que consumimos ese superávit y lo reconocemos en los resultados del periodo. En este caso específico, sea ganancia o sea pérdida, bajo US GAAP, todo va a ir a los resultados del periodo. La presentación en el estado de situación financiera se va a presentar separado de los activos intangibles que normalmente tiene la compañía. Es decir, si la compañía tiene, no sé, intangibles por un goodwill, por un software y tiene criptomonedas, entonces debería tener una línea específica para criptomonedas. Y en el estado de resultados se va a presentar al valor razonable en cambios de resultados y en una línea separada de cualquier otra cuenta que esté relacionada con los intangibles que tiene la compañía. Por ejemplo, si la compañía tiene amortización por algún intangible o tiene alguna cuenta de deterioro de intangibles, no debería utilizar esas cuentas, debería utilizar una cuenta específica que sea para presentar la valorización de esos criptoactivos. Porque lo que se busca es que sea muy transparente para que cualquier lector de los estados financieros pueda revisar y mirar cuál ha sido el impacto realmente que han tenido los cambios en las criptomonedas específicamente. Como lo hablamos ahora en las NIF, ¿verdad? Siempre hay revelaciones específicas que se tienen que cumplir. Esa no es la excepción. Dentro de lo que pide como mínimo que se revele, ¿verdad? Va a ser en los estados financieros, va a ser el nombre del criptoactivo, la base de costos, el valor razonable, el número de unidades que posee. Dice que se debe presentar una conciliación partiendo de los saldos de apertura hasta llegar al saldo final. Por ejemplo, si ya yo tengo activos por criptomonedas, voy a tener un saldo inicial, voy a tener todas las adiciones del periodo, todas las disposiciones, y si tengo una ganancia o una pérdida, también la tengo que revelar, entre otros temas. Y hasta aquí esa sería como la actualización que tenemos de esa norma. Ok, muy bien. Esa, esa sería nuestra presentación para el día de hoy con respecto a la contabilización de criptomonedas. Y acá abrimos una sesión de preguntas para aquellos que tuviesen algunas preguntas sobre el tema y ver si se las podríamos aclarar con todo gusto. Bien, don Isaac José nos comenta cómo y cuándo considera a grandes rasgos que se va a implementar la moneda digital del Banco Central o CBDC por sus siglas en inglés. Sí, eso es un tema. Recordemos que este taller es específicamente de la contabilización de criptomonedas. No desconocemos, nosotros no manejamos esa materia, pues ya concierne a otras entidades. eh, este, la implementación o no, utilización, aceptación de criptomonedas o cualquier
tipo de estos activos, ¿verdad? Jorge, yo le puedo responder, si me permiten. Ok, hay alguien aquí en el público que tiene respuesta, pero adelante. Mucho gusto, mi nombre es Fernando Campos. Estoy en el medio hace 8 años, voy para 9. Al señor Isaac, y les puse ahí una respuesta. Bueno, sí, sí se va a dar, pero resulta que como Estados Unidos siempre quiere tener el mando en todo, ¿verdad? Entonces ellos son los que están haciendo las regulaciones pertinentes. Resulta que con XRP, que fue la cripto que usted mostró como quinta, va a ser la criptomoneda que va a revolucionar todos los pagos transfronterizos a nivel mundial. Va a sustituir el SWIFT. Entonces ya se está dando. Resulta que hay un caso en Estados Unidos entre la SEC y Ripple y el día final para que esto suceda es el 21, perdón, el viernes 20 de septiembre de este año. Después de eso, la misma va a subir, va a superar al Bitcoin. Es la única cripto que tiene una utilidad real en este momento. Bitcoin no viene a sustituir ni a hacer nada, es una tenencia nada más de dinero. Entonces, cuando este juicio termine y además se vienen las elecciones de Estados Unidos, la SEC va a dejar eso y la XRP va a entrar en función. A partir de ahí, que el Ripple, que es la plataforma donde va a gestionar el token XRP, se van a hacer las CBDCs, inevitablemente, aunque su parte negativa es el control de ¿verdad? Las CBDCs van a ser emitidas, como la propia palabra dice, por un banco central, es decir, no van a ser descentralizadas, sino como sucede en China en este momento, que saben cuánto gasta usted, hacia dónde caminó, cuánto consume, le van a decir, muévase aquí, muévase allá, estás consumiendo mucho de esto. Entonces, don Isaac, precisamente, tal vez para el 21 de abril del 2025, ya usted va a tener noticias de que las CBDC se van a ir implementando. En nuestro país, que estamos como a 100 años luz de estas cosas y que me duele mucho, ¿verdad? A pesar de que ya existe el ETF de Bitcoin, el ETF de Ethereum, y vamos a sacar bueno, digo yo, perdón, y va a salir el ETF de XRP. Le voy a contestar ahí con la siguiente pregunta suya, que si considera que esto de las criptomonedas es una burbuja económica o más que otras cosas que terminan quebrando. Mire, no, esto ya es un hecho. O sea, las criptomonedas llegaron llegaron para quedarse, igual que llegó el Internet para quedarse, sustituyó a las cartas, a los correos. eh, Todo lo que ha ido sustituyéndose en el mundo por cosas más modernas llegaron para quedarse. Y de esas 1.600 monedas que existen, solo hay como 10 actualmente que tienen una función, porque lo demás son meme coins. Entonces, sí, si bien las CBDCs se van a implementar, por otro lado hay antagonismo de ese control y por otro lado, Trump dice que no quiere CBDCs. Ahí me parece certera la opinión del señor Trump, eh, y no es no terminan siendo nada burbujas económicas. Ok, muy bien, muchas gracias. Con su gusto. No sé si hay alguna otra pregunta Tenemos, específica. sí, tenemos dos preguntas de Wagner Chacón. Wagner nos dice, el Banco Central, buenos días, ¿el Banco Central tiene definido un índice de cambio para valorar las criptomonedas respecto al dólar o al colón? No que yo conozca, la valoración de las criptomonedas es un valor internacional y no está regulado por ningún banco, sino más bien lo establece la oferta y la demanda
de este tipo de activos. Ok, y el mismo Wagner nos consulta, ¿este proceso puede requerir de una reforma legislativa a la ley orgánica del Banco Central? Sí, igual, esa pregunta, con todo respeto, se sale del tema, ¿no? Recordemos que estamos hablando acá de contabilización de la forma de contabilizar criptomonedas, entonces ya un tema de ámbito legislativo, de si se van a pronunciar leyes o alguna ley o algo en el futuro, sí, eh, en realidad no. Lo desconozco y no podría atreverme a emitir algún criterio porque no, primero no me corresponde y no lo desconozco, la verdad, eso. Como todo en la vida, lo que suceda mañana, este, puede ser un sí o un no, puede venir a cambiar lo que hemos visto hoy, que es el ejercicio de contabilización, igual que cuando se pronuncia una norma, eh, puede venir a cambiar lo que hoy hemos visto acá, pero esto es lo que actualmente funciona a día de hoy. A partir de mañana, si alguna de las entidades, colegios internacionales que regulan la práctica emiten un pronunciamiento que viene a sustituir lo que hemos visto hoy, pues tendríamos que considerar. Hasta hoy esto es lo que conocemos, por lo menos, y es lo que aceptaríamos eh, a nivel de auditoría, que es el campo nuestro, lo que aceptaríamos en un estado financiero. Ok, tal vez esta última pregunta sí nos las pueda responder. Dice, en el caso de la primera consulta, ¿cuál sería la base para re- registrar y reevaluar las criptomonedas en caso de que la empresa las adquiera? La base es el mercado mundial. Por eso mencionaba que tiene que existir, para que esto funcione, para que pueda aplicarse la NIC 38, tiene que existir un mercado activo. Y un mercado activo es donde yo hoy puedo ir a consultar, incluso hoy puedo yo, a través de un medio electrónico, como una billetera electrónica, yo podría ir a comprar un Bitcoin o una parte de Bitcoin, que incluso se vende fraccionado, es importante por su valor, o ir a comprar cualquier otra criptomoneda y con una cuenta pago en colones, en dólares, el equivalente a lo que vale esa criptomoneda hoy y yo puedo tenerla, ya sería mía. Al ser un valor digital, tendría que tenerlo en un medio de almacenamiento digital. ¿Qué es un medio de almacenamiento digital? Una billetera, se llama una billetera electrónica, y esa billetera electrónica puede tener Bitcoin, Ethereum, eh, Binance, cualquier otro tipo de criptomoneda. Pero hoy la compro en el valor que el mercado la tiene hoy. Mañana ese valor pudo haber bajado, pudo haber subido. Eh, y esos cambios en el valor que se dan a diario para este tipo de activos los determina lo que desde toda la vida ha sucedido, y así ha sido un mercado libre, que es la oferta y la demanda. Aquí no hay bancos o alguna otra entidad que lo regule, sino es si mucha gente quiere comprar, el precio va a subir, y si mucha gente quiere vender, el precio va a bajar. Es un tema de fijación de mercado. ¿Qué es lo importante? Para efectos contables, ese valor el valor para utilizarlo en un registro contable tiene que ser el valor de la fecha en que hagas el registro, sea el cierre mensual, cuando hablamos en términos contables se trata de un cierre mensual, o el cierre anual. Pero no es que el valor lo fija nadie, sino lo fija el propio mercado. En esto, más que en materia de criptomonedas, es un mercado libre por sus Bien, características. Don Jorge, disculpe, gracias. don Adelante, Jorge, Fernando. es que no encuentro el chat para escribirles a ustedes, más bien les estaba escribiendo a una persona y él me estaba respondiendo. Gracias, Ivania, perdón. Ivania, disculpe, ¿usted para qué, como no estuve en los primeros minutos de la charla, ¿usted para qué institución trabaja? Ivania Sandí, ¿ese siempre está dentro de la SUGEF o usted pertenece a Cantic? No, yo pertenezco a Grant Thornton. Ah, ok. ¿Y don Jorge? Yo también, ambos somos funcionarios del Gran Torto, Costa Rica. Ya, ok, bueno, entonces tengo una pregunta. Yo estoy registrado ante Hacienda y tengo mi empresa y me había registrado también como comisionista. Sabía que esto iba a venir en un futuro y puse ese nombre.
Si mi actual contador lleva, valga la redundancia, la contabilidad de mi negocio, que es totalmente diferente a las criptomonedas, a las criptos, pero tengo como línea número 2 ser comisionista y yo quisiera tributar las mismas, ¿cómo haría ahora o qué le debo de decir a Hacienda que yo quiero tributar las mismas? ¿Qué le digo al contador? Siendo yo, eh, no sé si primero esa pregunta. Sí, en materia tributaria, por lo menos hasta donde yo conozco, aquí tengo que hacer también la salvedad de que no es nuestra especialización la parte tributaria, pero en materia tributaria tengo entendido que no hay ninguna regulación todavía para Costa Rica con respecto a esto. Entonces, cualquier ganancia o pérdida debería excluirse de la determinación de su impuesto de renta, desde mi Mm, punto de vista, porque no sería una ganancia no sujeta o una pérdida no sujeta a, a algún efecto tributario. Por el momento, si hago la salvedad de que no es mi especialidad, podríamos ver eso un poco más con algún especialista tributario, pero hasta donde tengo mi entendimiento es una figura completamente fuera de la parte tributaria, igual que sería la ganancia o pérdida eh, que se reconoce con otros activos intangibles que no estarían sujetos tampoco a la materia fiscal. bien, gracias. Pero sí sería bueno que si usted está en este mercado, lo consulte con un especialista tributario y ya esa materia Sí, mm, específica sí podría ser, es bastante fina, sí, específica. yo contacté a la Asociación Blockchain de Costa Rica, gracias a Dios, y hay una licenciada ahí, Josefa Ah, excelente. Murillo, Ok. pero bueno, ellos están en el teje y maneje con la Asamblea Legislativa. Mm, Entonces dije yo, esta charla de hoy va a ser puntual, pero veo que están casi que en el mismo nivel, porque no se ha avanzado con respecto a esas leyes y contra, correcto, como las fintech de Centroamérica. Sí, correcto. tengo ahí un abogado y otros, pero bueno, en eso estamos. Bien, por respeto al tiempo de todos, vamos a dar por finalizado este webinar. Muchísimas gracias a Jorge y a Ivania por su valioso tiempo y expertise en el tema. Le agradecemos a todos los presentes por acompañarnos. Esperamos que nos puedan seguir acompañando en otros espacios. Que tengan un excelente día y una buena semana. Hasta luego. Gracias. Correcto.